En este episodio quiero tratar 3 puntos. Primero, ¿qué es la inversión activa y qué es la inversión pasiva? Segundo, ¿qué es un fondo indexado y cuál es su diferencia con una ETF? Y tercero, ¿cómo y dónde se puede llevar a cabo este tipo de inversión? Antes que nada, quiero dejar claro que es un episodio enfocado a principiantes, por lo que voy a explicarlo todo de una manera muy simplificada para que sea lo más sencilla posible. También quiero hacer hincapié en que no voy a explicarte las claves para hacerte rico mañana, ni tampoco quiero venderte ningún curso ni nada parecido. Lo hago solamente para ayudar a las personas que nos escuchan hablar en episodios anteriores sobre la inversión activa y la inversión pasiva, pero que realmente no saben de qué estamos hablando. Bienvenidos a la comunidad de educación financiera. Antes que nada, este tipo de vídeos lleva muchísimo tiempo hacerlos, así que si te gusta este tipo de contenido te pido que te suscribas abajo o me dejes un like, que a mí me ayudas un montón. Empecemos hablando de qué es la inversión activa y qué es la inversión pasiva. Para hablar de este tipo de inversión, antes tenemos que hablar de los fondos de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Pues básicamente un fondo de inversión lo que hace es permitir gestionar un grupo de acciones. Los fondos de inversión compran y venden acciones con el objetivo de ganar dinero. La gracia de invertir a través de fondos de inversión es que nos permite a personas como nosotros comprar y vender grandes volúmenes de acciones sin necesidad de que tengamos que ir comprando cada una de ellas o vendiendo cada una de ellas. Es decir, cuando el fondo compra o vende acciones, también lo estamos haciendo nosotros. Empecemos hablando de qué es la inversión activa. Este es el tipo de inversión que puedes llevar a cabo desde tu casa comprando o vendiendo acciones o que puedes hacerlo a través de fondos de gestión activa. En este tipo de fondos trabajan una serie de personas cuyo trabajo es realizar una gestión analítica como estrategia de inversión y hacen un seguimiento continuado de sus posiciones para identificar opciones de compra y de venta. Este tipo de fondos son los que seguramente te habrán ofrecido en tu banco. A cambio, ¿cuál es el problema aquí? Es que esta gestión conlleva una serie de comisiones bastante elevadas que son traspasadas a los inversores. Puede ser a través de una comisión fija o a través de una comisión de operación, de entrada, de salida, etc. Es decir, los inversores en fondos de gestión activa están dispuestos a pagar mayores comisiones en búsqueda de mayores retornos en el corto plazo. Por otro lado, tenemos la inversión pasiva. Este tipo de inversión no requiere prácticamente de gestión activa por ningún grupo de personas y por lo tanto aplica comisiones significativamente más bajas a sus inversores. Podemos hablar de que un fondo de gestión activa suele tener comisiones de entre un 1 y un 2%, mientras que los fondos de gestión pasiva suelen tener comisiones por debajo del 0,2%. Puede parecer que la diferencia no es muy grande, pero créeme que en el largo plazo estamos hablando de muchísimos miles de euros. ¿Pero qué es la inversión pasiva? Este tipo de inversión se centra en comprar y mantener índices en el largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, estamos hablando de mínimo 10 años y en la gran mayoría de casos de 20, 30 o incluso mantenerlos de por vida. ¿Y qué es un índice? Un índice no deja de ser más que un grupo de acciones y el objetivo de este tipo de inversión es seguir la evolución del índice. Existen índices de todo lo que se te puede imaginar, aunque sí que es verdad que lo más común es seguir índices que replican un mercado. Por otro lado, ¿qué es esto del mercado? ¿A qué nos referimos cuando la gente habla del mercado? En la gran mayoría de casos se habla del mercado americano, ya que la bolsa americana es el índice de referencia mundial que incluye aproximadamente unas 3.200 compañías. Aunque también hay muchos casos en los que hablamos del S&P 500, que son de esas 3.200 compañías, las 500 más grandes o con mayor capitalización del mercado. Aunque sí que es verdad que podemos hablar de otros mercados, el mercado europeo o el IBEX 35 aquí en España, pero el mercado americano suele ser el más común. Y este tipo de fondos, además de ser menos costosos, a largo plazo suelen tener un comportamiento mejor que los fondos de gestión activa. Y tú puedes estar pensando, ¿cómo puede ser que el mercado sea capaz de batir a un grupo de expertos cuyo trabajo es batir al mercado y analizar eso proactivamente? Esto se debe principalmente a lo que comentábamos antes de la diferencia en las comisiones, pero además te dejaré abajo varios estudios que te explican al detalle del por qué pasa esto. Y si quieres más detalle, te dejaré también un link para un libro que a mí me encanta y te lo recomiendo, que explica al detalle todo esto y que se llama El camino simple a la riqueza. Como te puedes imaginar, bajo mi punto de vista, no tiene ningún tipo de sentido los fondos de gestión activa si, además de pagar mayores comisiones, a largo plazo
tanto voy a obtener mejores resultados con los fondos de inversión pasiva, aunque esto evidentemente lo dejo a la opinión de cada uno. Dicho esto, la mejor forma de hacer una inversión pasiva es hacerlo a través de un fondo indexado o de una ETF. Primero, ¿qué es una ETF? Son las siglas en inglés de fondo cotizado en bolsa. Es decir, cuando compras un ETF es el equivalente a comprar una sola acción, pero esa acción es como una cesta que tiene todas las acciones de ese índice al que replica. Por otra parte, cuando inviertes en un fondo indexado no estás comprando una acción, sino lo que haces es comprar una participación de ese propio fondo. Es decir, cuando un fondo indexado y una ETF replican a un índice, tendrán exactamente el mismo resultado de inversión. Entonces, ¿por qué hay gente que invierte en fondos indexados y hay gente que invierte en ETFs? La diferencia principal reside en las implicaciones fiscales, ya que en España los fondos indexados pueden moverse de un fondo a otro sin necesidad de tributar por esas ganancias. Y en cambio, un ETF se comporta como una acción, de manera que cuando queremos pasar de un ETF a otro, vamos a tener que tributar por ello, porque lo que tendremos que hacer es vender una ETF y comprar un nuevo ETF. Por lo tanto, según este punto, son más recomendables los fondos indexados. Pero ojo, hay otras diferencias en favor de las ETFs. La primera, por ejemplo, es que las ETFs suelen tener comisiones todavía más bajas a los fondos indexados. Además, los fondos indexados hay a veces que tienen pequeños importes mínimos para poder entrar, mientras que los ETFs no tienen ningún tipo de barrera más allá del valor mínimo de esa acción y además puedes comprarlo en cualquier plataforma que luego comentaremos. Y por último, en la ETF siempre vas a tener el precio actualizado en tiempo real, mientras que los fondos indexados ese no va a ser el caso. Como ves, como siempre en el mundo de la inversión, no hay una única respuesta que encaje a todo el mundo. Habrá personas que prefieran fondos indexados, personas que prefieran ETFs. Aunque insisto, si tu método es la inversión pasiva a largo plazo, el resultado de invertir a través de un fondo indexado o de un ETF va a ser completamente indiferente. Y por último, hablemos de cómo y dónde puede hacerse ese tipo de inversión. Para los fondos de gestión activa vas a tener que ir a las páginas web de esas gestoras y ver cuáles son los requisitos mínimos que te piden para poder invertir en el fondo. Además, hay un punto muy importante en el que verás que en la mayoría de los casos te piden varios miles de euros para poder empezar a invertir allá. Aquí la gran mayoría de bancos tienen sus propias gestoras y además existen gestoras independientes como puede ser Bestinver, EDM, Magallanes, etc. Ojo, que no tengo ningún interés especial en ninguna de ellas. Y por otro lado, para los fondos de gestión indexada de forma pasiva, hay dos plataformas muy comunes y que están muy extendidas en el mercado, que son Indexa Capital y MyInvestor, aunque también hay muchas otras. Y en ellas puedes acceder a una gran cantidad de índices en los que puedes empezar a invertir sin necesidad de tener gran capital. Y por último, ¿dónde podemos comprar ETFs? Hoy en día hay decenas y decenas de plataformas. En España las más comunes suelen ser eToro y DEGIRO, pero insisto, hay decenas en internet y yo no estoy aconsejando ninguna en concreto. Eso lo dejo para el análisis de cada uno. Hasta aquí el episodio de hoy. Como ves, he querido simplificarlo todo al máximo y dar solamente los conceptos básicos. Si algún día quieres que hagamos otro episodio pero entrando muchísimo más al detalle, por favor, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Espero verte en el próximo episodio. Las ideas, conceptos y opiniones compartidas no representan asesoramiento financiero alguno. En caso de necesitarlo, se debe acudir siempre a un profesional certificado.